grupo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Licenciado, somos el grupo número 2. Vamos a exponer lo que es la administración de organizaciones rurales. Eh, Criterios para la planificación económica de la empresa agropecuaria. Pase a la segunda diapositiva, compañero. La planificación económica de la empresa agropecuaria. La planificación se dirige a plantear programas para el mejoramiento de la producción en el aspecto de la utilidad o la ganancia y a medir la repercusión de cada alternativa en elementos tales como inversión de capital, gastos e ingresos. Bueno, creo que la planificación económica es fundamental para toda persona que trabaja, ¿no? Y tiene su negocio, tiene lo que es el trabajo en el campo. La planificación es fundamental porque se ve en lo que es los gastos que vamos a tener y los ingresos que vamos a tener de ello. Si la planificación no sale que pues nuestros gastos son más que nuestros ingresos, pues creo que estamos haciendo algo mal. Entonces debemos planificar mejor las cosas y ver en qué aspecto estamos fallando para poder mejorar. Porque si uno se planifica, se trata de eso, de tener ingresos. Y pues claro, las salidas siempre van a existir, pero de una forma moderada. Eso es prácticamente lo que es la planificación. La segunda diapositiva. Principios económicos que intervienen en la decisión de producción. No siempre el punto máximo de ganancia es igual al de la máxima producción física. Muchas veces podemos tener una producción pequeña, pero puede ser que el producto que vamos a cosechar o vamos a exportar o lo que sea, nuestra ganancia sea más. Entonces, no siempre en producción se ve lo que es la cantidad de ganancia. Y otras veces pues, puede hacer que la producción sea bastante y tengamos una ganancia poca. Entonces, eso no hay ninguna dificultad. Siempre se sabe, ¿no? Que si hacemos tanto de producción, pensamos obtener tanto de ganancia. Entonces, pero no siempre sucede eso. Y pues la economía agrícola creo que es la que nos sostiene, ¿no? Lo que es la agrícola creo que es la que nos mantiene con vida día con día y es a la que poca importancia se le da. Hoy en día la mayoría de personas es más difícil con lo que es la producción y la administración y el mercadeo y comercialización de lo que es la agricultura. Entonces tenemos bastantes dificultades las cuales tenemos que ver cómo mejorar porque prácticamente de eso se depende. Pueden haber muchos factores, pero la agricultura o sea, la economía agrícola es lo fundamental de nuestro país y creo que casi de todos los países. Eso es todo por mi parte y siguiente compañero. Buenas tardes. Eh, yo voy a hablar un poco sobre los elementos para la programación de inversión, gastos de ingresos, inversión de capital. Se incluye en esta denominación todas las erogaciones o gastos en bienes de carácter más o menos permanentes, o sea, aquellos clasificados normalmente dentro de la categoría de activos fijos, tales como las compras de tierra, construcciones, maquinaria y equipo, instalaciones y otros de carácter durable. Cada plan alterno basado en cultivos anuales o transitorios requerirá de sus propias inversiones durante su ciclo de producción, lo mismo que los que se basen en cultivos o actividades permanentes. En este último caso se usan otros criterios para la actualización de la inversión, dado el tiempo mayor que requiere su producción. Siguiente diapositiva, por favor.
Gastos de operación. Estos gastos comprenden todas las erogaciones relacionadas con la operación o producción propiamente dicha del cultivo o actividad pecuaria. En general, los gastos se pueden clasificar en dos categorías. Gastos en efectivo o monetarios, que son aquellos que representan desembolsos en efectivo del agricultor, tales como erogaciones en semillas, fertilizantes, insecticidas, salarios, dirección, impresivas, pagos de servicios, etc. Y tenemos los gastos no efectivos o impulsados, que son aquellos que no representan desembolsos en efectivo, tales como disminución de inventarios, depreciación de activos fijos, trabajo familiar o remunerado sexual del productor, mantenimiento de animales, de trabajo de propiedad del productor, etc. Eh, este ha sido mi aporte y mi compañero. Buenas tardes, compañeros e ingeniero. Mi nombre es Hilary y les voy a seguir exponiendo un poco sobre gastos de operación. Ya que el método para calcular los gastos o costos de producción difiere según el tipo de producto que se considere. Entre estas diferencias tenemos los cultivos anuales, los cultivos permanentes y la ganadería. En el caso de los cultivos anuales o transitorios, ya que son aquellos que su periodo vegetativo es menor a 12 meses y requieren de una nueva siembra para la obtención de la misma cosecha. Estos se concentran en dos periodos productivos que pueden ser entre primavera-verano y otoño-invierno. Tienen como ventaja la posibilidad de volver a sembrar y planificar la huerta, por lo que se puede cambiar el cultivo cuando se desee. Un ejemplo es el maíz y el frijol. En este caso, los cálculos se efectúan con base en una unidad de superficie y luego se proyectan al total del área producida. Como el ciclo vegetativo es corto en un calendario o registro simple de actividades, se puede programar todos los gastos desde la preparación del terreno hasta la cosecha. En el caso de los cultivos permanentes, que son aquellos que se siembran que siembran cultivos y que ocupan la tierra durante periodos prolongados y que no necesitan replantarse tras cada cosecha, como el café y el cacao. Estos cultivos, aunque el cálculo inicial se hace también por unidad de superficie, las características particulares de su ciclo vegetativo requieren que todos los análisis se hagan en forma global para la vida útil del cultivo. Esta se puede agrupar en varias fases. Tenemos la instalación o el establecimiento, que es desde la siembra hasta que la producción excede a los costos anuales. El incremento hasta que la producción cesa de crecer y se vuelve constante. Plena producción o madurez hasta que la producción empieza a decrecer y decremento hasta que los costos de producción superan los ingresos. Para sacar los gastos de operación tal vez es diferente también en la ganadería, ya que a diferencia del método de cálculo en base a unidades de superficie utilizado para cultivos, en ganadería comúnmente se hacen los cálculos para toda la superficie de la empresa, teniendo en cuenta que no hay relación directa entre las inversiones fijas y cada unidad de superficie. Actualmente existe también la tendencia a presentar los datos económicos por unidad de superficie en base a los conceptos de unidad por animal y carga de animal. Sin embargo, es más común la presentación de la información para una superficie óptima, general previamente establecida. Por otro lado, se observa que la actividad ganadera puede dividirse en varios grupos, que tenemos leche y cría y engorde. Por ejemplo, leche y cría tienen las etapas de incremento y plena producción bien definidas, siendo innecesario calcularse fase de decremento debido a que los hatos van creciendo y se van renovando. Engorde, por su carácter especial, puede seguir un método similar al de las actividades anuales, ya que está preestablecido. Siguiente diapositiva, compañero.
Les voy a exponer un poco sobre los ingresos. En este grupo se incluye la estimación de todos los ingresos o entradas en las diferentes actividades agropecuarias, que se clasifican en las siguientes categorías. La categoría número 1 tenemos ingresos monetarios o en efectivo, que son aquellas entradas integradas principalmente por el volumen de la producción a que se dedique la empresa, multiplicada por el precio de venta de los productos, además de otros ingresos tales como ventas de maquinaria y equipo, maquinarias que se alquilan y cuando la superficie se está dando en arriendo, alquilada. Como número 2 tenemos ingresos imputados o no efectivos, que son aquellos que el productor percibe en especie, tales como los aumentos de inventario, las valoraciones, los productos destinados al autoconsumo, entre otros. Y en el grupo número 3 tenemos los otros ingresos originados fuera de la empresa, que aunque el cálculo se realiza en base a los costos monetarios o imputados e ingresos originados dentro de la misma, a veces es conveniente considerar las entradas provenientes de fuera de la empresa. Esta acción es útil para algunas unidades de producción en las cuales se complementa el trabajo de la finca con labores de tipo artesanal o de otra índole similar. Es todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Mi nombre es edición de los resultados económicos, ¿verdad? Dentro de la empresa agropecuaria, que es un punto muy importante, ¿verdad? A considerar y tomar en cuenta. Dice, para que cualquier unidad de producción pueda ser considerada como empresa, debe pagar como mínimo todos los gastos de operaciones, el interés corriente sobre el capital y dar remuneración justa y adecuada al productor, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta para decir que si nuestra empresa, bueno, principalmente para considerar la empresa, de igual manera, ¿verdad? Aquí en el contexto nos dice que debemos, en primer lugar, ¿verdad? Pagar como mínimo todos los gastos de operaciones. Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles son los ingresos de la empresa, y para saber los ingresos de la empresa, ¿verdad? Lo primero es el total de ingresos menos el total de los gastos, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño ejemplo que digamos que los ingresos totales son de 70,000 lempiras, menos el total de los gastos que teníamos 55,000 lempiras, ¿verdad? Esto nos da como resultado 15,000 lempiras, que sería el ingreso de la empresa, ¿verdad? Después tenemos que saber, dice, los ingresos del agricultor, ¿verdad? Porque como el contexto nos dice, debemos pagar como mínimo todos los gastos de operaciones, eso lo hicimos en la parte de arriba. Luego dice también el interés, dice, sobre el capital y dar remuneración justa al productor, ¿verdad? Los ingresos del agricultor serían los ingresos de la empresa, que serían los 15,000 que nos dio arriba, menos interés sobre las inversiones. En este caso nosotros tomamos como ejemplo, ¿verdad? Un 10%. Por tanto, hacemos 15,000 por el 10%, menos el 10% nos da 1,500. Entonces, ya el ingreso a la empresa nos queda en 13,500. De igual manera, ¿verdad? Tenemos lo que son ingresos de capital. Para sacar los ingresos de capital, nosotros lo que tenemos que hacer es, al ingreso de la empresa le restamos el valor estimado del productor. ¿Verdad? Aquí la parte anterior nos había quedado lo que era 13,500. A esos 13,500 le vamos a restar unos 4,000, ¿verdad? Este valor estimado del productor nosotros lo pusimos hacia el tanteo para hacer el ejemplo, ¿verdad? Restándole esos 13,500 menos 4,000 nos queda unos 9,500 y ese sería el ingreso de capital. De igual manera, ¿verdad? Tenemos la relación beneficio-costo, es algo muy importante, ¿verdad? Al momento de una empresa, saber cuál es la relación de beneficio-costo, dado que si el costo de producir algo es mayor al beneficio, pues realmente, ¿verdad? Como empresa estamos fracasando. Pero para sacar esto tenemos que al ingreso total entre el costo total. Esto es igual a utilidad más costo total entre costo total, ¿verdad? Tenemos que sacarlo, ¿verdad? En base a los ejemplos anteriores, ¿verdad? De igual manera, siempre para la medición de los resultados de la empresa, ¿verdad? Tenemos la rentabilidad de la inversión. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Conocer si es rentable, digamos, producir dicho cultivo al año, si nos renta más cultivar nuestras, digamos, 10 manzanas en maíz
o en café, ¿verdad? Es algo que debemos tener en cuenta para saber en qué invertir, cuándo invertir, ¿verdad? Y cómo invertir, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? A los ingresos de la empresa lo multiplicamos por 100 entre la inversión total, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a encontrar la rentabilidad de la empresa. También tenemos el valor actual de los ingresos y costos, ¿verdad? Aquí podemos ver un cuadrito, ¿verdad? Con un ejemplo que dice, para escoger entre las opciones A y B, encuentra cuál tiene el valor presente neto más alto. Suponga un costo de capital del 8%, ¿verdad? En la opción A podemos ver que es de 3.993 el factor del valor de la empresa, ¿verdad? Por 10.000. Esto nos va a igual a 39.930, dice, menos el costo de la inversión, ¿verdad? Lo que hablábamos arriba, que es de unos 30.000. El valor presente neto sería unos 9.930, dice el valor actual. Luego, lo da una opción B. Si se fijan, son básicamente los datos, lo único que cambia es el 15.000 en vez de ser 10.000. Y nos aumenta también lo que sería el costo de la inversión, más el valor presente neto. Aquí, ¿verdad? Es para que nosotros podamos evaluar la rentabilidad. De igual manera, ¿verdad? Año con año, ¿verdad? Si nosotros tenemos digamos, una manzana de café. Esta manzana de café nos produce este año 50 latas. El otro año nos produce 55. Nosotros tenemos que valorar esto, ¿verdad? Y ver si la inversión actual, ¿verdad? Nos da los buenos ingresos que buscamos y ver si sigue siendo rentable como al inicio. Eso ha sido mi participación, ¿verdad? La compañera no se presentó, pero también tenemos lo que son las técnicas para la planificación económica de la empresa. Existen varios métodos para evaluar económicamente, planes alternativos y para seleccionar el más adecuado a las condiciones generales de la empresa agropecuaria y a los objetivos propuestos, ¿verdad? Esto es algo muy importante dentro de la empresa, ¿verdad? Nosotros debemos proponer y evaluar, ¿verdad? Económicamente, ¿verdad? Los planes de la empresa, ¿verdad? Y como les mencionaba, ver cuál nos renta más, porque, ¿verdad? La tierra es un bien preciado y debemos aprovecharlo al máximo. Tenemos, ¿verdad? Las técnicas de planificación y técnicas de comparación, ¿verdad? Las técnicas de planificación, ¿verdad? Es cuando planificamos para cierto año un cultivo. Y las técnicas de comparación, vamos a comparar, digamos, 3 años anteriores sembramos maíz, el siguiente año frijol, y vamos a comparar cuál nos rinde más. Entonces, esto es una técnica de comparación. Esta ha sido mi participación y los dejo con la compañera. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Yesiri Arte y yo les voy a hablar acerca del presupuesto parcial. La técnica del presupuesto parcial se utiliza cuando se quiere hacer un análisis rápido sobre la bondad de un plan alternativo en relación al plan anual. Si las modificaciones que se piensan hacer en la finca afectan solo una parte de ella. Bueno, un presupuesto parcial es un formato para planificación y toma de decisiones que se utilizan para comparar los costos y beneficios de las alternativas que se enfrenta a un negocio agrícola. Como podrán ver ahí, estos son los elementos necesarios para elaborar un presupuesto parcial. Pueden agruparse así, que son ingresos adicionales. Estos son nuevos ingresos que se esperan obtener. Es decir, digamos, si nosotros podemos ofrecer productos hechos por nosotros o por personas que conozcamos. Si, por ejemplo, conocemos a alguien que pueda hacer su propia marca, digamos, como una marca de un café en específico, ¿por qué no vender sus productos y comisionar por venta? De esa manera, le daríamos un ingreso extra a esa persona y ganaríamos por los clientes que consigamos. Eso quiere decir lo de los ingresos adicionales. Tenemos también lo que son los costos reducidos, que es cantidad de gastos en que ya no habrá necesidad de incurrir. Bueno, los costos reducidos, tenemos un claro ejemplo de lo que es, digamos, la mano de obra.
que ya no se pagará para realizar, digamos, fumigaciones. Es un costo reducido debido al cambio. Igual tenemos lo que son las nuevas entradas. Expresa la cantidad por la cual el plan alternativo proporciona mayores ingresos. Siguiente diapositiva, por favor. Igual están estos otros elementos. Aquí tenemos el ingreso reducido, es cuantía de los ingresos que se dejará recibir. Cuantía es un número de unidades, digamos, que es un tamaño o porción de una cosa, especialmente cuando es indeterminado. Luego tenemos los costos adicionales, que es cuantía de nuevos gastos que se habrán de efectuar. Por ejemplo, un costo adicional es el uso de insumos en aplicaciones de control de agroquímicos y fertilizantes sin tener en cuenta la dosis establecida. Perdón. Las nuevas salidas, estas señalan la cifra por la cual el nuevo plan aumenta los gastos del productor. Aquí va lo que es lo de la suma y que es lo que hace aumentar ese presupuesto. Puede ser insumos, etcétera. Y el último elemento es diferencia. Expresa los cambios en ingresos positivos o negativos. Bueno, esta última va sobre todo lo que viene siendo lo de la resta. Sigue mi compañera. Bueno, buenas tardes, compañeros e ingenieros. Yo les voy a explicar un poco sobre el modelo de la planificación económica de la empresa agropecuaria. Bueno, dice que este modelo es el comúnmente llamado plan de gastos, ingresos e inversiones, que aunque aquí se muestra para el caso de cultivos o actividades anuales, es fácilmente adaptable a otras actividades permanentes. Y dentro del modelo económico se encuentran los aspectos que a continuación les voy a mencionar. Hay un plan para inversiones de capital. Las inversiones no solo se asocian de las grandes inversiones del capital, sino que esta inversión también tienen un impacto significativo en la estructura del costo de una empresa. También están los planes. Esta es una estrategia sencilla para sacar el máximo provecho de su dinero y lograr sus objetivos financieros. Siguiente diapositiva, compañero. También está lo que es los planes ingresos. Es importante llevar un registro de todas las fuentes de ingreso, ya sea de pasivo. Independientemente para lo que nosotros, ¿verdad? Independientemente del control que queramos llevar. También existe un resumen de ingresos y gastos, que estos son los que dan medidas de resultado económico. Se refiere a los cambios en los activos financieros de una empresa, causados por las operaciones. Y por último tenemos lo que es los flujos de fondos, plan de financiación semestral. Estos pueden realizarlo los productores agropecuarios sobre la base de reconocer la función dinámica y flexible dentro de la planificación. Dice que tratan de ayudar al productor a conocer sus recursos económicos al empezar cada periodo de trabajo. Solamente gracias.
Esta ha sido nuestra participación por parte del grupo número 2, exponiendo el capítulo número 7 del libro de Héctor Murcia.